congresista electa por Avanza País, inminente, colega, diría. ¿Qué tal, Adriana? Buenas noches, ¿cómo está? Muy buenas noches, Enrique. Encantada de estar en tu programa. Bueno, hoy se han reunido, gracias por estar con nosotros, el presidente electo con el presidente Francisco Sagasti en Palacio, lo que le decía Carlos Anderson, no sabemos cuál ha sido el tenor de la conversación, pero ¿cuál es la expectativa en su caso sobre las señales que hasta ahora muestra el señor Pedro Castillo en torno a, digamos, yo no sé si llamarlo reconciliación, romper un poco la polarización, en todo caso, darle señales de tranquilidad al país? ¿Se las está dando? Bueno, la verdad es que yo considero que no nos está dando muchas señales de tranquilidad. De hecho, hace un par de días que vienen diciendo que van a anunciar al futuro gabinete. Hasta el día de hoy no sabemos quiénes van a conformar este nuevo gabinete. Hemos escuchado por parte de algunos miembros de Perú Libre algunas propuestas, pero estas propuestas, digamos, tampoco dan un mensaje que sea muy conciliador, sino todo lo contrario, parecen estar manteniéndose en una postura bastante radical. Insisten en convocar a la Asamblea Constituyente. Así que la verdad es que las señales que nos están dando no son en lo absoluto tranquilizadoras para las fuerzas políticas que creen en el Estado de Derecho y en la democracia. Ahora, decían precisamente los voceros de Perú Libre hace un par de días que el gabinete estaba prácticamente armado y hasta ahora el hecho es que el señor Castillo, como usted señala, no lo anuncia. ¿Esto sería de repente una señal de que todavía hay cubileteos, pujas, tensiones? Probablemente, y la verdad es que también genera muchísima incertidumbre, ¿no? Y manda un mensaje, digamos, sobre lo poco confiable que sería un próximo gobierno de Pedro Castillo, ¿no? Porque faltan pocos días para que asuman el poder y no han preparado a un gabinete. Hernando de Soto, ex candidato presidencial de Avanza País, ha dicho que le ha pedido a Castillo no insistir en una figura de asamblea constituyente por los problemas que esto podría traer. Se ha referido además a una suerte de infiltraciones de marxismo y leninismo en lo que sería este proceso constituyente, pero sin embargo ha dicho que podrían reformarse partes de la Constitución. ¿Esa es una idea establecida dentro de Avanza País o es la posición del señor de Soto? No, esa es una idea establecida dentro de Avanza País y nosotros como bancada hemos sacado un comunicado el día de hoy en el mismo sentido. Nosotros nos oponemos firmemente a la figura de la Asamblea Constituyente, sin embargo creemos que la Constitución que tenemos, si bien es una buena Constitución, no es perfecta y que requiere de una serie de modificaciones. Sin embargo, creemos que estas modificaciones se tienen que realizar de acuerdo a los mecanismos que la propia Constitución contempla, ¿no? Se tienen que realizar dentro del Congreso de la República a través del debate y de los consensos que logre la representación nacional que ha sido democráticamente elegida justamente para ejercer esa función. ¿Cómo interpretar, cómo debería interpretar Pedro Castillo ese mandato electoral, Adriana? Porque por un lado él responde a un electorado, se dice mucho que una cosa fue la primera vuelta, otra cosa fue la segunda vuelta, él sube con una plataforma radical, se dice que el profesor Castillo no es necesariamente un radical, que fue con este partido, sin embargo despierta demandas dentro de un sector del electorado y hemos visto algunos episodios al respecto. Entonces, ¿cuál es el espacio desde su perspectiva que podría tener Castillo para equilibrar una fórmula de gobernabilidad? ¿Te refieres a la conformación de su gabinete? Sobre todo a la conformación del gabinete, efectivamente. Bueno, como mencioné al principio, yo creo que una forma, digamos, de mandar un mensaje que genere mayor tranquilidad podría ser tener un gabinete tal vez un poco más moderado. Sin embargo, parece ser que eso no va a ser así. Pero me gustaría volver al tema de la constituyente, ¿no? Es importante entender que es el Congreso de la República quien tiene que realizar las reformas constitucionales. No hay espacio para una asamblea constituyente porque una asamblea constituyente implica un quiebre del Estado de Derecho. Y los miembros de Perú Libre, el señor Castillo, Vladimir Cerrón, hablan de respetar la voluntad del pueblo. Y la voluntad del pueblo se ha manifestado a través de las urnas a la hora de elegir al Congreso de la República. Entonces, convocar una asamblea constituyente en el fondo implica atentar directamente contra la voluntad del pueblo. Y eso es algo que nosotros desde el Congreso no vamos a permitir. Ahí hay señales mixtas también porque hay algunos congresistas electos como
Betsy Chávez, el señor Alex Párez, que lo que yo he entendido conversando con ellos es que esto se va a poner de alguna manera en discusión efectivamente en el Parlamento, pero tenemos a otros como el señor Bermejo que insisten en la figura de la recolección de firmas. Y hay, Adriana, una posición entre algunos constitucionalistas que señalan que sí existe esto que se llama el momento constituyente, es decir, que se genera una suerte de pacto político y social desde el cual el Congreso, por decirlo de alguna manera, acepta la convocatoria a un referéndum. Pero como digo, tiene que darse este pacto y previamente muchos ven la figura de Chile como una suerte de ejemplo, es decir, se dieron unas protestas sociales fortísimas y al final el Congreso, que no aceptaba esa figura, la terminó por aceptar. Recordemos que Piñera recibió incluso una propuesta de reforma constitucional de Michelle Bachelet, su predecesora, y la archivó, y luego tuvieron que retroceder. ¿Esto no podría pasar en el Perú? Desde mi punto de vista, esto no debería ocurrir en el Perú. Que haya ocurrido en Chile no significa que nosotros debamos seguir el mismo camino. El problema con la Asamblea Constituyente no es un problema meramente formal, no es un problema meramente legal. Hay un problema de fondo con la Asamblea Constituyente. Y es que la Asamblea Constituyente es un órgano deliberativo que se ubica fuera del marco constitucional, fuera del sistema de pesos y contrapesos, fuera de cualquier tipo de control o límite. Es un órgano que tiene poder absoluto, un poder ilimitado, y que va a deliberar sobre la vigencia de nuestros derechos y nuestras libertades. En el fondo, suspende la vigencia de nuestros derechos y nuestras libertades. Y eso implica un quiebre constitucional, implica un quiebre con el Estado de Derecho. Así la figura sea incluida dentro de la Constitución. Y por eso es que nosotros, desde Avanza País, nos oponemos a la figura de la Asamblea Constituyente, así sea esta incluida como una reforma constitucional. El problema de la Asamblea no es si está o no está en la Constitución, sino lo que implica convocar una Asamblea. La Asamblea puede redefinir las reglas del juego político sin que exista ningún tipo de limitación. Puede quitarnos derechos. Y eso es algo muy peligroso que nosotros no podemos aceptar. Que haya ocurrido en Chile no significa que nosotros debamos seguir el mismo camino. Nosotros creemos que toda reforma constitucional se tiene que llevar a cabo dentro del marco constitucional y respetando los límites al poder que impone la Constitución. Me queda claro. Adriana, ¿tienen alguna posición definida sobre la mesa directiva? Bueno, nosotros también nos hemos manifestado en ese sentido. Estamos en este momento para lograr una coalición de oposición democrática que se asegure de defender los fueros legislativos y que también cumpla la función de impedir justamente la Asamblea Constituyente. Creemos que es momento de poner al país por delante, dejar de lado ambiciones o pretensiones partidarias y personales para lograr una coalición de consenso democrática que ejerza una oposición responsable y sobre todo que represente un equilibrio frente al Poder Ejecutivo, que en este momento está en manos de una fuerza política que ha manifestado en distintas oportunidades y de distintas formas querer ejercer el poder sin mayor control, ¿no? Recordemos que el señor Pedro Castillo señaló que él quiere convocar a una asamblea constituyente porque la actual constitución lo ata de manos. Y parece que el señor Castillo no ha entendido que justamente esa es un poco la función de las constituciones, ¿no? Las constituciones existen para establecer reglas del juego político y sobre todo para establecer límites al ejercicio del poder político, porque esa es la única garantía de que los derechos de los ciudadanos no se vean atropellados. Entonces sí, las constituciones están para limitar el poder, y parece ser que el señor Pedro Castillo y los miembros de Perú Libre no entienden eso, y por eso consideramos que es muy importante que la mesa de directivas esté en manos de una coalición de oposición democrática que defienda los fueros legislativos, que defienda la democracia, que defienda la separación de poderes y sobre todo que defienda la libertad de los ciudadanos peruanos. Para terminar, nos imaginamos, por ejemplo, que Fuerza Popular, que Renovación Popular están en esa línea. ¿Hay otras bancadas donde usted ve esa predisposición? ¿APP, por ejemplo? ¿Acción Popular, por ejemplo? Sí, nosotros hemos estado conversando también con APP, con Acción Popular, tenemos conversaciones pendientes con otras fuerzas como Podemos, por ejemplo, y esperamos poder lograr un consenso en ese sentido. Perfecto. Adriana Tudela, muchas gracias por estar con nosotros esta noche en Cara a Cara, congresista.